Hola, ¿cómo estás? Ya llegando, yo tengo aquí, no, ya voy próximo. Bueno, listo. Pones esto. Ya me lo habían dado. Más atrás. Gracias. Mira. Pero si me he regalado. Bienvenida. Buenos días. Es que no se atrasa el va a atrasar. José, ¿ya le dieron Bueno, por algo sería que... Gracias. Hola, feliz día. Juan Pablo, ponte el pin. Ponte el pin. Terminamos la conferencia y después la cafetería. Hola, amigo. ¿Qué me cuentas? Les dan la bienvenida hoy a la celebración del Día del Maestro. Queremos contarles cómo se va a desarrollar la jornada para que nos acompañen en todos los espacios. Vamos a empezar con la conferencia del profesor Alberto Martínez Boom. Después tendremos las palabras de Martín Alvear, que va a venir a hacer el cierre de este espacio académico. Después los esperamos en la cafetería de la Torre 5 para compartir, escuchando música en vivo. A las 2 de la tarde tendremos a la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional aquí en el auditorio en un concierto para los maestros. A las 5 de la tarde tendremos otro espacio académico con el doctor Prieto, magíster en filosofía, profesor de la Facultad de Derecho que nos va a acompañar. A las 6 de la tarde una copa de vino para compartir juntos, otro espacio pensando en todos nuestros compañeros de Universidad a Distancia, de la noche, pero también todos los que estamos aquí podemos acompañar este evento. Hoy la fecha para celebrar es la oportunidad de encontrarnos y en honor a nuestra labor pensar y repensar la educación, nuestras prácticas, nuestras posturas, encontrarnos con los compañeros maestros y en un acto de celebración compartir lo que somos. La universidad, pensando en nosotros, dedica este día y pequeños detalles a los aportes que día a día hacemos con nuestro compromiso ante el reto de transformar el mundo que nos ha correspondido vivir. La labor de educar es invaluable. Dedicarnos espacios como los dispuestos hoy es una forma de decir que vale la pena. Gracias por hacer parte de esta gran comunidad educativa y gracias por construir el sueño educativo de cientos de personas. Feliz Día del Maestro. Vamos a darle paso al profesor Alberto Martínez Boom, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la UNED de España, profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, profesor en el doctorado interinstitucional en Educación de las Universidades Pedagógica Nacional, Universidad Distrital y Universidad del Valle, en los asuntos relacionados a políticas educativas, educación comparada, modernización educativa, escuela pública y saber pedagógico, análisis genealógico y arqueológico, historia del maestro y de la educación en Colombia. El profesor... Casi siempre que preparo una conferencia de un público que no conozco, me anticipo a mirar los rostros, a suponer los rostros. Algunas veces me sueño el día anterior con la conferencia
por lo general en los sueños siempre me va mal. Una vez soñé que tenía al lado a alguien, estaba en una mesa cuadrada, tenía al lado a alguien, aquí a la izquierda, y estaba todo el auditorio más o menos vacío. Y había solamente una chica sentada en una esquina, que creo que ni me miraba. Entonces, anticipar los rostros de los que vienen a escuchar supone un procedimiento incierto. Introduce una cosa importantísima, que es la interrogación. Yo he venido precisamente a eso, a interrogar, junto a ustedes, algunos asuntos como la educación superior, estamos en ella, entonces sería importante preguntarnos por ello, la evaluación, la figura del profesor universitario y otras relaciones que colocan al profesor en relación con la formación, con la actualidad y el ejercicio intelectual. Si nos detenemos en el título de la conferencia, en el que pensé con el equipo de personas con las que trabajo, John Henry, que también es profesor de aquí de esta universidad, con Sandrita, propuse lo siguiente: educación superior hoy, pensar, evaluar. Pues los temas que voy a trabajar son precisamente esos, hoy, y hoy se refiere no al periódico de hoy, no a las noticias de hoy, sino a esta actualidad en la que nos ha tocado vivir, es por este tiempo. Pregunto por hoy, pregunto por la educación superior, pregunto por pensar, pregunto por evaluar. Estas son como las preguntas que hago, las cuales, y espero no decepcionarlos, no voy a responder, sino a intentar incursionar en algunas reflexiones en torno a esa problemática. La pregunta hoy es por la actualidad, y repito, la actualidad en términos de el pensamiento que se instaura a partir de 1784 y lo inaugura en la filosofía, pero en general en el pensamiento occidental, un texto de Kant que se llama ¿Qué es la ilustración? What is Aufklärung? Aquella pregunta incorpora una interrogación por el tiempo, por el presente, por lo que dicho tiempo tiene de novedoso. Es decir, que podemos pensar el presente como acontecimiento al que pertenecemos. Y es muy importante retener este concepto de acontecimiento, porque aquí preguntamos por el tiempo, no por el tiempo absoluto, ni siquiera por el tiempo relativo, sino por ese tiempo que se puede constituir en acontecimiento. ¿Qué es este tiempo que nos ha tocado vivir? ¿Qué es lo actual y qué tiene de singular? Porque este tiempo tiene algo de singular. No es el tiempo de la colonia, no es el tiempo de la Edad Media, no estamos viviendo el mismo tiempo, ni mucho menos. Es decir, ¿qué tiene de inédito este tiempo? En el que nos ha tocado ser maestros, profesores, en unas instituciones denominadas universidades o fundaciones universitarias, en general de educación superior. ¿Qué significa entonces ser profesor universitario hoy? Imagino que estas preguntas los inquietan. ¿Los han inquietado
o por lo menos creo yo, los deberían inquietar. Es una pregunta que se complementaría con la siguiente. Desde Kant hay tres preguntas fundamentales en el pensamiento filosófico y en el pensamiento en general. ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos? ¿Y quiénes somos? Esas preguntas se actualizan a partir de pensadores como Foucault, Deleuze, etc. Y yo me incluyo, digamos, en esa deriva de pensamiento. Esta última pregunta de ¿quiénes somos? Es una pregunta ontológica fundamental. ¿Quiénes somos nosotros hoy en esta cultura? ¿Quiénes somos como maestros? ¿Quiénes somos como profesores? La segunda cosa que hace la pregunta kantiana es interrogar por nosotros mismos, aquí y ahora. Se trata de inquirir por nuestro lugar, es decir, nuestra actualidad, su sentido y el modo de actuación que estar aquí comporta en este trabajo que es académico e intelectual. Advertir el hoy significa además ponernos en relación con el tiempo anterior, reconocer lo que ha cambiado, los progresos y sus modos, también las modas. Nuestra época y sus circunstancias se nombran a sí mismas. Esta época se ha denominado, propiamente se ha reconocido en el campo de la educación como de modernización educativa. Partir de la pregunta por la cual la conferencia formula otra pregunta general, y esta es muy importante, que digamos sería como un poco el centro, el leitmotiv de esta charla. ¿Qué significa pensar? Se trata de una vieja cuestión que alude a una actitud, a una disposición y no a alguna respuesta. Lo que interesa de esta pregunta es que cualquiera de sus posibles respuestas no agotan la pregunta. A lo sumo, construyen una aproximación parcial hasta el punto que podemos llegar a aceptar que lo propio de esta pregunta es que no parece tener una respuesta definitiva. Y en ese sentido, creo yo que el interrogar tiene una función metodológica y académica muy importante para enseñar, porque uno con la pregunta merodea, pero no busca la respuesta ya conocida, sino que trata de incursionar en lo nuevo. ¿Qué de novedoso tiene esto? Y hay un proceso importantísimo ahí. ¿Qué de novedoso tiene el ser profesores universitarios hoy? ¿Y qué de novedoso tiene la educación superior hoy? Y si ahondan en la pregunta, si se acercan más a ella, verán que son muchas las transformaciones. Que a veces nos cuentan cuáles son, pero no estoy hablando de esos cambios que parecen porque son como explícitos, evidentes. No, me refiero a otros cambios que son de más de hondo calado. Alguien dijo alguna vez que pensar se parece bastante a conversar con uno mismo. En este sentido, pensar es un gesto que interroga al que lo intenta, lo desplaza, inquiere también el propio pensamiento, derrumbando de paso las propias certezas. Preguntar por el pensamiento es también preguntar por nosotros mismos. Es decir, nos toca. Si atendemos a estos rodeos, pensar no corresponde al refugio solitario que ustedes me imagino que ya saben, kantiano. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. No estoy hablando de eso. ¿Qué parece más bien remitirnos a una experiencia interior? Pensar tampoco coincide
con el rostro ese de Rodin y su postura circunspecta, la del pensador. Porque pensar desde mi perspectiva no es tranquilidad, no es quietud. Pensar no es equivalente a reflexionar. Por el contrario, creo que hay pensamiento allí cuando algo se encuentra con algo y choca. ¿Y qué se encuentra con qué? Con eso que llamamos mi interior, y se encuentra con un pensamiento de afuera y choca. Ahí en ese choque es cuando se produce pensamiento. Por eso pensar no es igual a conocer. Supone, por supuesto, un desplazamiento que iría de un lugar conocido a algo que aún no está pensado. Ese esfuerzo sobre lo impensado es el pensamiento. De ahí la imposibilidad de arribar a un pensar que se hace con calma, confort y tranquilidad. Pensar no se puede hacer desde el confort, porque remueve, inquieta, moviliza, quita el piso, como dicen. Rememoro aquella invitación de Heidegger cuando señala que pensar es relacionar. Y uno de los filósofos que más trabajó este problema fue precisamente con un texto famosísimo, además, que hace la pregunta esa que yo hacía antes. El libro de Heidegger se llama ¿Qué significa pensar? En todo caso, lo que quiero decirles es que no hay una estructura de pensamiento. Hay un vértigo en el pensamiento. No hay claridad de pensamiento. Hay torbellinos en el pensamiento. Se atropellan las ideas, dice uno. No hay trascendencia de pensamiento. Hay futilidad en el pensamiento. No hay logaritmos en el pensamiento. Hay innumerables pensamientos. No hay erudición en el pensamiento, hay erosión en el pensamiento. No hay calma en el pensamiento. Preguntar por el pensamiento y por la propia pregunta introduce un estilo de trabajo académico del que podemos sacar provechosas lecciones. Y es un poco lo que les vengo a proponer. Y eso implica correr riesgos, sobre todo frente a nuestros alumnos. No voy a darle respuestas inmediatas. La importancia de la pregunta pasa por una invitación, al contrario, a derrochar pensamiento. Estaríamos en una sociedad que intenta economizar pensamiento. Mi postura sería todo lo contrario. Hay que derrochar pensamiento. Si algo tenemos, es eso. No lo economicemos. Invitación que inaugura una antieconomía, invitación que pasa también por la paciencia para pensar las preguntas que hoy nos convocan. Hay que tener tiempo para pensar. Eso no se puede realizar a velocidad, como lo exigen hoy, sino solo a condición de detenerse, de desordenar, de reordenar, de desplazarse, es decir, de pensar lo impensable, lo impensable. Y hay que rescatar una pregunta que dice aquí, o un comentario que hago aquí en esto. Hay que tener tiempo para pensar. Pensar no se puede hacer a velocidad. Y eso es un poco el planteamiento que nos hacía Nietzsche en la genealogía de la moral. Hay que rumiar como las vacas. Hay que rumiar como las vacas. La otra pregunta: ¿qué tiene de superior la educación superior hoy? En la mayoría de las sociedades se cultivan unas formas de conocimiento y de acumulación de saber que es guardado de modo riguroso por un cuerpo de especialistas, sabios, científicos, académicos, intelectuales, como los quieran llamar,
cuya producción parece asignar un valor intrínseco por su capacidad problematizadora de esa misma sociedad. Suele aludirse a este hábito de pensamiento como saber superior. Podría aseverar que la educación superior en general y la universidad en particular, que no es lo mismo, y hoy está la universidad diluyéndose en el término de educación superior. En particular, podría aseverar que la educación superior en general y la universidad en particular es un tiempo de distancia y de indeterminación relativamente importante que brinda a quienes participan en ella la posibilidad de interrogar la identidad, las expectativas, los criterios de vida, el saber, las reglas de juego, las jerarquías, es decir, una reflexión que al distanciarse logra ser, hasta cierto punto, crítica de las cosas. Y aquí destaco una cosa importantísima: guardar distancia. En tanto institución de saber, la universidad tiene algo más de 7 siglos. Los primeros saberes que le dieron cuerpo fueron el derecho, la teología y la medicina. A partir de ello, la universidad se erigió una institución de cultura dirigida a formar al hombre medio. En su propio devenir surgieron 3 paradigmas o 3 modelos de universidad. Una para la investigación, otra para la formación y otra para la profesionalización o para las profesiones más concretamente. El primero la encarnó la Universidad Humboldtiana, que se regía poderosamente por la tradición germana de la Bildung, que en una traducción burda podríamos decir que sería formación, pero burda, porque la Bildung es mucho más. La Bildung tiene más cercanías con una cierta idea de la paideia. Los alemanes, a partir del siglo XVIII y antes del siglo XVIII, intentaron acercarse mucho al pensamiento griego y en muchos puntos encontraron y produjeron reminiscencia, actualizaron ese pensamiento. Thomas Mann tiene un libro muy hermoso, el Doctor Faustus, ¿sí?, que se relaciona con el Fausto y con el Fausto de Goethe, alemán, y el Fausto de Goethe es el de la pregunta por la tragedia del ser humano, por esa condición que es trágica. Nuestra condición es básicamente una condición trágica. Voy a explicarles eso un poquito, así me extienda. Dios le dice a Abraham que mate a Isaac, su hijo, para probar su fe. Abraham prepara todo y cuando va a matar a su hijo, sale la voz de Dios diciéndole, nos cuenta la Biblia, sale la voz de Dios diciéndole: para ahí, has probado tu fe. Eso sería un hombre de buena fe. Estaría obsoleta haciendo esa referencia que yo estoy haciendo ahora, porque se la copié, fue a él. Diría, ese planteamiento en los griegos se vuelve tragedia. Porque los griegos no harían eso, sino que se pondrían a pensar sobre eso. Y a dudar, mata a mi hijo. Tan claramente. Este no tuvo duda, no pensó. Pensar es trágico. Por eso es que es incómodo. Por eso es que no tiene casi nada que ver con el confort.
De todas formas, el escenario que nos ha tocado para ejercitar la curiosa ociosidad y el instinto de trabajo eficaz supone tiempos de demanda de educación superior sorprendentes y peligrosos. Pregunto entonces, otra pregunta, ¿es la misma universidad de ahora la de antes? ¿Se enseña lo mismo? Creo que hoy se entra en un nuevo tipo de relación que pone en entredicho el sentido y la función de la educación en este tiempo, en donde la ficción que sostenía un paisaje estable y predecible capaz de instaurar lugares para los sujetos sociales comienza a desdibujarse y a agotar su anterior sentido. Hoy se está recomponiendo todo ese planteamiento de la educación superior. Solo por efectos metodológicos voy a insinuarles algunas rutas analíticas. Con esto no quiero dar respuestas, sino proponerle unas posibles rutas para pensar el problema de las transformaciones y este cambio. Entre otras cosas, para señalar que el cambio no tiene que ver con lo que dicen que es el cambio. Y aquí introduzco una primera aproximación para la discusión, para las preguntas de ustedes. Quiero que me interrumpan porque el pensamiento es así. Porque en la pregunta, en la interrupción, tengo tiempo para pensar. Escasamente. Bueno, o sea, no es por la introducción de las tecnologías materiales que actualmente existen en las transformaciones. Es por algo que no está previsto. Es decir, lo que cambia son las tecnologías sociales que preceden las tecnologías materiales. ¿Sabe qué es lo que cambia? Un elemento importantísimo y fundamental. Se acelera el tiempo, es decir, se instala la velocidad. Eso es lo que comienza a cambiar. Estamos viviendo una nueva velocidad. Y la velocidad aparece a propósito de la guerra. En la Segunda Guerra Mundial es donde más se pone en juego el problema de la velocidad. No tengo tiempo para explicarles eso, pero después, si hay alguna pregunta, podría incursionar en qué tiene que ver la velocidad con derrumbar el avión. ¿Y qué tiene que ver la velocidad con el cambio de geometría de la guerra? Porque la guerra ya no va a ser una guerra horizontal, trinchera contra trinchera. No es infantería. No, porque la guerra ahora se va a desarrollar verticalmente con respecto al avión. Y el cañón intenta coger el avión. Pero cuando intenta llegar ahí, ya el avión está más allá. Entonces lo que se necesita es dotar de velocidad al cañón para que pueda bajar el avión. Voy a anunciarles entonces algunas modificaciones a partir del problema de la velocidad. Ya no nos educamos solo en espacios cerrados.